Pues muy buenas tardes. Arrancamos un lunes más, son las 5:30 de la tarde y ya estamos con los videopodcasts de negocios de éxito. Esta semana, nuevo episodio donde vamos a abordar y estamos abordando durante todo este mes de enero del 2024 cómo las empresas pueden prepararse para esa incertidumbre económica y política que estamos viviendo en este arranque del 2024. Y al final la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué, verdad? Conformarnos con hacer frente a la crisis cuando podemos ir un paso por delante y crecer. En esta ocasión vamos a abordar cómo innovar ante la adversidad, esa adversidad que puede ser realmente una oportunidad para la innovación. Cuando las cosas se ponen difíciles, las personas, las organizaciones, las empresas en general, suelen estar más dispuestas o incluso predispuestas a pensar fuera de esa caja y buscar nuevas soluciones a los problemas que puedan llegar. Hoy contamos con José María de la Torre, que es ingeniero, ilusionista, es fundador y director general en Magia para Vender, y con él vamos a conocer cómo la innovación puede ser una poderosa herramienta para superar esa adversidad de la que hablábamos. Lo primero voy a saludar a Leopoldo, que es nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría y promotor de todos estos videopodcasts de negocios de éxito. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Encantado de estar por aquí y bueno, como todos los lunes, cada Pues un lunes lunes más intentamos un lunes más que intentaremos que sea mejor y más interesante si cabe que los anteriores, ¿no? que los anteriores. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y por segundo, saludo a José María de la Torre. José María, bienvenido. Buenos días, bien hallados. Fenomenal. Oye, antes de arrancar, siempre nos gusta conocer a las personas, ya no tanto en los títulos, las profesiones, que también, sino conocer más a esa persona. Eres ingeniero electrónico. Cuéntanos cómo has llegado, cómo has transformado tu vida personal y profesional y cómo has llegado al momento en el que te encuentras hoy. Pues me dio mucho el sol en la cabeza. Ya está. Yo, como tú bien dices, soy ingeniero en electrónica industrial por el ICAI. Me dedicaba a la domótica, automatización de casas y edificios, primero como ingeniero, después llevando el departamento comercial de un gran distribuidor de material eléctrico, el área de domótica. Y de ahí me fui para montar una consultora de domótica por mi cuenta. Y el problema es que vendí antes de haber ordenado la empresa como empresa, ¿no? Pues yo siempre he hecho las cosas así, siempre he empezado los proyectos lo primero por vender, porque si no, está muy bien que tú tengas muchas ideas en tu cabeza, ¿no? Pero la gente suele ir postergando siempre el momento de vender. Entonces, hice un par de proyectos grandes de domótica antes de tener ordenada aquella consultora de domótica como empresa. Entonces resolví como pude y me paré un momento a pensar cómo iba a ordenar aquello. El problema es que me dio mucho el sol en la cabeza, me dio por pensar de más y en vez de pensar cómo iba a montar aquella consultora de domótica de forma un poco ordenada, pues me dio por pensar cosas que me hacía ilusión dejar hechas en la vida, que al final del todo me iba a morir igual. Y en ese proceso de insolación personal me vino esto de la magia a la cabeza, que yo cogí afición en el ICAI, porque igual que está el club de ajedrez o el equipo de rugby o lo que sea, pues un profe aficionado a la magia, pues montó una especie de club y ahí quedó, ¿no? Hasta que en ese momento que me estaba dando mucho sol en la cabeza, me di cuenta de dos cosas. Me di cuenta de en qué consiste diseñar un juego de magia y en qué consiste ejecutar un juego de magia. Entonces yo me di cuenta de que diseñar un juego de magia consiste en diseñar una estrategia viable. No sirve que sea posible sobre el papel, tiene que ser viable porque el mago tiene que poder ejecutarla en circunstancias muy concretas con recursos muy determinados para conseguir un objetivo que todo el mundo tiene clarísimo porque sabe que es imposible. De hecho, es que si la gente con los datos que tiene y el análisis que hace de esos datos no tuviera clarísimo que conseguir ese objetivo que va a conseguir el mago es imposible, no valdría como magia, serían malabares o humorismo, pero el mago simplemente para poder tener producto, luego tendrá más o menos gracia en ponerlo en escena, ¿no? Pero necesita diseñar estrategia viable para conseguir algo súper concreto que todo el mundo sabe explicar por qué sabe que es imposible. Entonces yo me di cuenta que las ideas que hay detrás de eso van de cómo funciona la cabeza humana en la práctica y la potencia que tenían
era una pena dejarlas en usarlas solo para entretener a la gente encima del escenario, oye, que es un fin muy noble, ¿no? Pero entonces yo me dedico a modelar ese proceso, que es lo que hace el mago, para tener un objetivo concreto, que está clarísimo que es imposible, y diseñar estrategia que lo haga viable, es decir, que de verdad pueda llevar a ejecución con los recursos reales que tiene. Y ese modelo lo aplico a que las empresas y los distintos equipos de las grandes empresas concreten sus objetivos imposibles, yo les doy mis herramientas y como consecuencia ellos desarrollan estrategias viables que de verdad pueden poner en marcha con los recursos reales que tienen para conseguir esos objetivos que antes de empezar me han firmado, ¿no? Y es la forma de poner en valor la consultoría y luego medir el ROI, ¿no? Que tienen clarísimo que son imposibles. Vale. Segunda cosa, si queréis, cuando queráis que pare me lo decís, ¿eh? Pero me queda una cosa más, ¿vale? Segunda cosa, me dediqué a modelar también el proceso por el que se ejecuta un juego de magia. Entonces, ya tenemos el juego de magia diseñado, ya tenemos la estrategia que haría viable nuestro posible diseñada. Oye, está bueno, nos podemos poner a empezar a trabajar. Vale, ahora queda la segunda parte, que es que esa estrategia, ese juego de magia, hay que ejecutar. Entonces, ejecutar un juego de magia en lo que consiste siempre es en generar ideas concretas en la cabeza de otras personas. Quiero decir, la idea es sencilla. Cuando un mago quiere que un espectador elija el 2 de oros, el espectador lo elige. Y además está feliz con su elección. Siempre. Sea la otra persona quien sea, tenga las necesidades o deseos previos identificadas que sean, ¿no? Vale, o sea, mirad, pregunta tonta, Leopoldo, ¿qué es esto? Pues una pelota de goma o de goma espuma, ¿Vale? ¿no? Bien. ¿Qué más sabrías decirme de ella? Por ejemplo, ¿de qué color es? ¿De qué color es? Pues hasta que está en la mano roja, ¿no? Roja, ¿no? Vale. Fíjate, ya está. Yo te da unos cuantos datos y con eso salva. Que pase algo rarísimo, no, va a ser muy difícil que haya fallado en generar en tu cabeza una idea hiper concreta, que es que esta pelota está aquí. Vale. Entonces, ejecutar una estrategia en lo que va a consistir siempre es en generar ideas concretas en la cabeza de otras personas. Hemos diseñado la estrategia que sea, pero luego hay que llevarla al mercado. Necesitamos que generar en la cabeza de los clientes la idea de que quieren comprar este producto o servicio. Necesitamos generar internamente en nuestros equipos la idea de que quieren ejecutar determinado proceso, ¿no? Entonces yo, la segunda parte de mi trabajo, nacida de modelar, ¿qué es lo que hace el mago? Para generar ideas concretas en la cabeza de otros, me dedico a coger a los equipos que tienen que implementar esas estrategias en un porcentaje muy grande de redes comerciales, ¿no? Y les doy mis herramientas y diseñan los guiones para llevar a cabo esas estrategias a buen puerto con éxito, ¿no? O sea, concretar el imposible, diseñar estrategia que lo hace viable y diseñar las interacciones, los guiones de las comunicaciones que vamos a tener que tener para llevar a cabo esa estrategia eh, con éxito, vendiendo lo que necesitemos y o generando las ideas que necesitemos en nuestro equipo, partners, socios, etcétera. Y eso es todo. No sé si más o menos me he explicado o nada en absoluto. Sí, sí, te lo he explicado perfectamente. Y además es Lo único innovación pura, pura y dura. sí, no, desde luego el enfoque es único. Pero realmente, pero cuando tú te acercas a a la empresa, porque está claro que que es como sistema de alguna manera para que está bien poner en la mente del cliente lo que la empresa necesita vender, pero claro, hasta qué punto no, en algún momento, no sé si te habrás encontrado, entiendo que cómo ven ellos la parte práctica de tu ayuda sin entrar en decir, no sé, porque cuando son cosas así tan innovadoras, a lo mejor les echa para atrás o dice, bueno, pues es que a ver si van a pensar que lo que estoy Siendo, haciendo claro, es siendo tan disruptivo. charlatanería o tal, ¿no? Ah, vale. ¿Cómo me entienden mis clientes? Es la pregunta. Sí, ¿Y por básicamente qué sí. van y me compran? Vale, las preguntas que yo les hago son dos, ¿no? Una, ¿cuáles son las referencias? Empezando por el final, porque normalmente es la parte menos importante, pero Mm. normalmente la más espectacular y por tanto la que mejor se vende y antes se entiende, ¿no? Que es una, ¿cuáles son las referencias que ahora mismo sería más relevante para los distintos equipos de tu empresa vender más? Normalmente con esa respuesta es más que suficiente. O sea, con esa pregunta es más que suficiente. Necesitamos profundizar un poco más. Vale, oye,
¿Y por qué dirías tú que hay gente de tu equipo que está vendiendo, a igualdad del resto de condiciones, ¿no? Que está vendiendo significativamente más que otras personas, de esas referencias, que más rentable sería para ti ahora mismo vender más que otras personas de tu equipo? Ya está, la respuesta es, pues porque tu equipo no tiene un guión de ventas. Seguramente tenga una magnífica formación en producto, es posible que tenga mucha formación sobre teoría de las ventas, incluso puede ser que tengan un buen argumentario, pero no tienen un guión de ventas. Un guión es una interacción que tú sabes cómo ejecutar sistemáticamente con cada persona de tu target, con una y la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente, y medir que, salvo rarísimas excepciones en las que pase algo rarísimo, el resultado final es que has generado en la cabeza a la otra persona que te haya entendido, vaya y te haya comprado. Eh, yo te digo que si tenemos 10 minutos, vas a ver que hacemos 10 demostraciones en las que yo no fallo en que tú escojas la carta concreta que yo quiero. Eso es haber generado una idea hiper concreta en tu cabeza. No es más o menos haberte llevado a mi terreno, ¿no? ¿Vale? Vamos a usar exactamente las mismas ideas, no nos vamos a inspirar en ellas como metáfora, no, vamos a usar exactamente las mismas ideas para que tu equipo diseñe sus guiones de venta que funcionen así de bien. Un pequeño aparte, ¿vale? Cuando yo hablo de guiones de venta, lo importante aquí no es el copy, no son las palabras concretas, no es el estilo personal de comunicación de cada uno, no, el estilo de comunicación de cada uno tiene que ser el de cada uno, eso no es lo relevante, ¿no? Tú puedes ver a Juan Tamariz y Anthony Blake, sus estilos de comunicación son radicalmente diferentes, pero cuando los dos quieren no fallar en que cualquier desconocido elija el 3 de bastos y se la esconda para que el mago no la vea, aunque es la que el mago ha decidido que le iba a dar en su casa, ¿no? Los dos saben de manera precisa cuál es el guión que tienen que llevar a cabo. O sea que eso es un poco, por entenderlo, por así decirlo, el esquema, la idea principal del libro tuyo, ¿no? El de Magia para Vender. Que de alguna manera es eso, es mejorar la comunicación. O sea, más que intentar engañar al cliente, o sea, lo que se trata es entiendo que es de mejorar la comunicación y la estrategia, ¿no? Para que además se aplica más si cabe en estos tiempos de los que estamos hablando, que hay más dificultad para vender o más dificultad para llegar al cliente, ¿no? Claro, a ver, es una de las dos ideas del libro, ¿vale? Efectivamente, no se trata en absoluto de engañar a nadie. Quiero decir, cuando el mago consigue que alguien elija el 2 de oros, es porque generando esa idea concreta en la cabeza del espectador, que es que elija esa carta, esté feliz con esa elección, que se la esconda para que el mago no la vea, gracias a eso, el mago consigue prestarle servicio y serle útil. O sea, claro que no se trata de engañar a nadie, se trata de generar la idea concreta que necesitamos en el otro para al final poderle ser útil entregándole lo que queremos entregarle al prestarle servicio con nuestros productos o servicios, ¿no? Vale, es una de las dos ideas del libro, ¿no? ¿Cómo generamos ahora ideas para que la estrategia que hemos diseñado vaya a buen puerto? ¿Vale? La otra, que se puede entender que está más relacionada de forma directa con la innovación, consiste en ¿cómo me entiende la otra parte de las empresas? Pues yo, en vez de hacerle las preguntas que te he dicho ahora, les pregunto, vale, ¿cuáles son a los distintos departamentos de las empresas no les pregunto, ¿cuáles son tus imposibles? O sea, tenemos una varita mágica, lo que tú quieras, vamos a hacer chas y lo vamos a conseguir. ¿Te lo puedes creer o no? No importa. Pero ¿qué le pedirías a la varita mágica? Al departamento de recursos humanos, al CEO, al director comercial, Vale. Lo que yo te propongo es que vamos a concretar tus imposibles, yo le voy a dar mis herramientas a tus equipos y tus equipos te van a diseñar estrategias viables que puedas poner en marcha con los recursos reales que tienes para conseguir esos objetivos concretos. Entonces, es un proceso de innovación. Lo que pasa es que para mí es muy importante, yo le llamo proceso de innovación centrado en objetivos. ¿No? Porque a la hora de innovar, para mí la parte con diferencia más importante es la de concretar para qué queremos innovar, ¿no? O sea, lo primero es definir el objetivo y después nos ponemos a comernos la cabeza. Y ya. Y, y en el caso, por ejemplo, porque está claro para, bueno, un poco la estrategia, ¿y cómo serviría y cómo aplicarías esa ilusión a los negocios cuando de lo que se trata es de anticipar y adaptarse a los cambios del mercado, que es un poco lo que estamos viviendo ahora? Yo, mira, cuando yo desde que
yo tengo conciencia de haber empezado negocio bueno, mi primer negocio lo empecé con 15 años, pero digamos, de haberme ido, de haber dejado de trabajar por cuenta ajena, ¿no? Eh, la gente, o sea, yo siempre recuerdo que todo el mundo me ha estado preguntando, oye, ¿y cómo está resolviendo ahora estos tiempos concretos tan complicados que vienen? Digo, hombre, digo, pues como siempre, digo, porque es que esa pregunta siempre ha estado ahí, ¿no? Quiero decir, cuando la gente, ¿y cómo hacer con la crisis de ahora? Hombre, pues exactamente como siempre, ¿no? Porque es que siempre, seguramente desde 2007, siempre hemos tenido la percepción que hemos estado en crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo aplica esto? Más que preocuparnos demasiado por las circunstancias, yo el ejercicio que propongo es, olvídate del mundo, vamos a jugar un rato. No vamos a discutir que el mundo no esté mal o esté bien, ¿eh? Pero es que no es relevante para lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a concretar tus objetivos y después vamos a rompernos la cabeza para diseñar cómo, con lo que tenemos, vemos un camino viable para conseguir esos objetivos. Entonces, que las circunstancias que de verdad nos afectan, en este caso para esto concreto, son estas, pues como diseñamos la estrategia con esto, que son estas un pelín distintas, pues como la diseñamos con esto, ¿no? No sé si más o menos estoy explicando el enfoque. Sí, al final se trata siempre, quiero decir, entiendo que se trata, o sea, detrás hay mucho trabajo, que es un poco también como pasa con los trucos de los magos, ¿no? Que no todo es, o sea, que no todo es los 5 minutos o los 3 minutos que dura el truco, sino que hay mucho trabajo por detrás. O sea, Hay trabajo, más que trabajo es ser capaces de hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? O sea, yo siempre digo, un mago o una maga puede ser una persona más o menos tonta y sin embargo entre el público puede haber un científico o una científica de la NASA. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué el mago sí que puede diseñar sistemáticamente cómo lograr este imposible y el siguiente? ¿Y por qué el público lo más que llega es saber explicar? Y dices que no puede ser porque no sé qué, no sé qué y no sé qué. Entonces, es ser capaz de entender cuáles son las preguntas que sí se hace el mago, que no se hace el público y que tiene como consecuencia que el primero sí que puede diseñar todo el rato estrategia viable. Por supuesto que luego lo que hacemos es esa estrategia, traducirla a plan de acción y traducirla a las tres cosas concretas que nos podemos poner a ejecutar esta semana y generar métricas. Y luego, por supuesto, está todo el curro de implementarlo, ¿no? De ponerse a darle e irlo iterando según vamos viendo los resultados. y tú con la experiencia que tienes también en empresas grandes corporaciones, ¿qué diferencias ves, por ejemplo, cuando abordan los temas de innovación? Porque siempre hemos hablado, bueno, o la gente que ha venido por aquí, antes hemos hablado que la ventaja que tienen las pymes o las micropymes, que normalmente es la gente con la que nosotros trabajamos, es la agilidad. No sé si el tema tuyo, que entiendo que es un sistema más didáctico de lo habitual, que entiendo que es la mejor manera de hacer comprender o de eliminar barreras de la que la gente suele tener, sobre todo en los equipos de venta, de el típico, esto se lleva haciendo 20 años así, todo el mundo hace esto así, yo por tal. Pero bueno, en el caso de las grandes corporaciones, ¿qué diferencia puedes encontrar, pues eso, a la hora de si serían capaces de implementar un sistema así o a lo mejor es demasiado disruptivo para determinadas cosas? O bueno, ahí también entiendo que entra mucho también el tema de la marca, porque si uno va contando las cosas como tú las vas contando, a lo mejor dices, bueno, este tío, me echan, si planteo este sistema para mis equipos de ventas, me echan de la empresa, no sé. ¿Cómo ves tú? A ver, son muchas preguntas. Claro, yo la forma más fácil que tengo de entrar en empresas grandes es por formación, ¿no? Porque al final tú haces un curso que se llama Magia para Vender, como generalidad solamente el público, que es un curso de diseño de guiones de venta eficientes. Entonces ahí la promesa es muy grande, la fe que requiere es muy pequeña, ¿no? Quiero decir, la fe que requiere es el presupuesto que ya tienes aprobado, hablando de empresas grandes, ¿eh? El presupuesto que ya tienes aprobado para formación, tienes que implementarlo con formación y lo que tienes es una formación que no en ventas, que no es la misma que has hecho tropecientas mil veces. Una cosa muy importante, valor diferencial de esto es que encaja muy bien, sobre todo en los equipos de ventas de gente que lleva muchos años vendiendo.
Porque cuando alguien lleva 40 años vendiendo, como tú dices, ¿no? Que dice, esto se ha hecho 40 años y sobre todo es que ha hecho 40 formaciones en ventas que le han venido a contar exactamente lo mismo, solo que desde distintos enfoques, ¿no? Y le han dado un montón de teoría y cosas que tú escuchas y dices, "Joder, ¿qué razón tiene esta persona? Tiene razón en todo. Bueno, y ahora yo, ¿qué cosa concreta puedo hacer distinta? ¿No? Entonces, cada vez que le hablan de una nueva formación en mente, que me van a venir a contar otra vez, ¿no? Sin embargo, aunque alguien lleve 40 años vendiendo, tiene muy claro que no sabe cómo lo hace el mago para no fallar en que otra persona elija siempre la carta que el mago quiere, ni tiene por qué demostrar que lo sabe aunque lleve 40 años vendiendo. Entonces, claro, dice, oye, y es verdad que entiendo que no va de rollos sobre teoría de las ventas, va de que el tipo viene aquí, me dice que yo y el de al lado y el de al lado y el de al lado vamos a escoger siempre la carta que él quiera, que es una burrada decir esto, ¿no? De cada 100 personas con las que interaccione, las 100 van a escoger la carta que yo quiero, sin conocerlas de nada y dándome igual quien sea. Digo esta burrada y me quedo tan ancho. Oye, pero es que el tipo lo ha hecho. A ver si. Lo primero, no tengo ni idea, aunque llevo 40 años vendiendo, no necesito demostrar que tengo ni idea de esto, ¿no? Pero claro, que encima lo ha hecho. A ver si va a valer para algo esto. Entonces, vender esta formación en grandes empresas es muy sencillo, porque la fe que estás pidiendo es esa partida del presupuesto de formación que ya está aprobado. Tu planteamiento no es el planteamiento inicial, vamos a enredaros metiéndonos en un proceso de consultoría que no sabemos esto de la magia, cómo va a llegar. ¿Qué ocurre? Que el resultado de esas formaciones es tus equipos con tus guiones, con sus guiones, de eso que ahora mismo os interesaba vender más estratégicamente o porque es más rentable o por lo que sea, y os estaba costando, listos para ponerlos en ejecución en sus casos reales y que midamos juntos la mejora en sus resultados. Eh, entonces, hay un retorno medible ahí ya de la primera formación, ¿no? Oye, vale, guay, pues ¿por qué no nos sigues echando una mano a ayudarnos a iterar esto después de que vayan a la calle y lo pongan en práctica, a ordenar otras cosas, tal? Entonces, esa es la entrada a las empresas. Con respecto a la diferencia que me preguntabas entre grandes empresas y pequeñas empresas, tanto en la parte de guiones de venta puros como en la parte de concretar objetivos, ¿no? La parte más estratégica o de innovación, de concretar objetivos y diseñar estrategias que los hagan viables, la diferencia entre el corporate y la pequeña empresa igual es tirar piedras contra mi tejado, pero es mucho más bonito, creo que es la palabra. Eh, creo que por los dos componentes que lo hacen, los tres componentes que lo hacen tan bonito es que, como tú bien decías, Leopoldo, efectivamente es mucho más ágil trabajar con la pequeña empresa. El segundo es porque sabes que lo que estás haciendo con ellos lo vayan a llevar a la práctica de verdad al momento, ¿no? Y el tercero, pues porque, hombre, no es lo mismo hacer algo en una gran empresa que tú ves el valor que les has aportado y tal, que ayudar a una persona que se está jugando comer o no en función de si llega a facturar los 200.000 euros ese año. Entonces, bueno, pues uno se siente mucho más feliz porque al final se va a morir uno igual y sobre todo ves el impacto del trabajo que has hecho con esa persona habitualmente mucho más rápido, ¿no? Como cliente, para mí, es por modelo de negocio, es mucho mejor el corporate, ¿no? Porque abres un corporate y ya tienes trabajo ahí para mucho tiempo, porque normalmente, pues, como el resultado es guay, pues se generan relaciones de largo recorrido. Pero bueno, a través de administraciones públicas, de asociaciones empresariales, etcétera, pues es una ilusión también poder llegar a muchos, pero para al final, efectivamente, poder trabajar con los pequeños, que sinceramente, como tú decías, es más ágil, pero la verdad que también más bonito, porque estás ayudando a personas. ¿Cuánto hablo, eh? Perdona. No se queda que aquí el récord normalmente lo tiene Víctor, o sea que ahí no hay. Sí. ¿Y algún problema complejo? Porque, bueno, yo entiendo que estás tu actividad el tema de la consultoría está mucho más dirigido a equipos comerciales, pero algún problema complejo que te haya ayudado el sistema a resolver en las empresas en las que hayas trabajado, fuera de equipos comerciales, a lo mejor. Muchos, muchos. Pero mira, yo qué sé, ¿queréis que os cuente uno de empresa pequeña? Ujú.
¿vale? Os voy a contar uno que me gusta mucho porque es especialmente bonito para mí. No sé al contarlo, ¿no? Pero internamente pues fue un proceso muy bonito, ¿no? ¿Vale? De microempresa, ¿vale? Una mujer con una tienda de congelados en una localidad de unos 20.000 habitantes, eh, abierta hace 30 años, ¿vale? Entonces, y con aspecto de haber sido abierta hace 30 años y no haber sufrido ninguna reforma desde entonces. Y además, aunque la localidad es de unos 20.000 habitantes, no especialmente bien situada dentro de la localidad. ¿Vale? Entonces, cada vez había ido perdiendo más clientes, y por si toda esta situación de partida fuera poco, unos 5 años antes de que yo tuviera el placer de trabajar con ella, habían abierto una gran superficie comercial en la confluencia de otras 5 localidades de más o menos ese mismo número de habitantes, ¿no? Resumen, pues los clientes que le quedaban eran los de los 3 bloques de viviendas de al lado por amistad y por no dejar de comprarle algo de vez en cuando, ¿no? Porque la gran superficie comercial se había llevado a todos sus clientes básicamente porque estaba ofreciendo una propuesta de valor mucho mejor que la que ofrecía ella, ¿no? Tú vas a la superficie comercial, compras los congelados y todo lo demás que necesitas de golpe y además, sinceramente, tienes más variedad, que no puedes competir en espacio y sinceramente a mejor precio, porque no puedes competir, ¿no? Con el grupo de compra, que es esa gran Ni en superficie, precio, ni en servicio, ni claro. ni en nada. Ya está. Entonces, estaba muy desesperada, pero creo que esto ilustra bien la importancia de empezar por concretar el objetivo, porque normalmente cuando yo me junto con la gente, yo les pregunto, ¿qué quieres conseguir? Y les cuesta mucho darme respuesta a esa pregunta. Sin embargo, todo el mundo ya tiene claro 2 o 3 respuestas a qué tienes que hacer. Antes, sin haber concretado qué quieres conseguir, ¿no? Porque la cabeza, si yo no lo juzgo, si a mí me pasa igual cuando me despisto, ¿no? Porque la cabeza humana es así. Entonces, ella me dice, no, si yo lo tengo claro, si yo lo que tendría que hacer es poner mi tienda en una calle más central, tal, digo, yo, mira, siempre le digo a la gente que la frase más valiosa que les puedo decir es nunca jamás le hagas ni caso a un consultor, empezando por mí. Porque cualquiera que te diga que sabe lo que va a funcionar, o te está intentando vender una moto, o no tiene mala fe, pero nunca se ha puesto a vender de verdad, ¿no? Entonces, de lo que nos tenemos que fiar es de las métricas. Pero ¿qué ocurre? Que para mí una idea es buena o es mala, no si yo sé si va a funcionar genial o no, sino si es fácil, rápido y barato poner la prueba y generar métricas. Entonces, yo te preguntaría, hombre, ¿y el que tu tienda está en una calle de más paso, qué le suma a tu propuesta de valor que te haga más competitiva frente a la gran superficie comercial? Pero, si quieres, no me hagas ni caso. O sea, pues yo entiendo que tú estás muy convencida de eso. Lo importante es que, hombre, cuánto tiempo, dinero y esfuerzo nos cuesta hacer eso para generar métricas y ver si efectivamente estás vendiendo más, cuánto más, y no solo estás vendiendo más, sino en relación al sobrecoste que tiene la inversión que has tenido que hacer para remodelar el nuevo local, el coste mayor del alquiler tal, te están saliendo los números. Entonces, no parece que sea un buen experimento para generar métricas. Entonces, a ver, ¿tú qué quieres? Y al final las respuestas a esa pregunta suelen ser bastante fáciles y parecidas siempre. Pero a la gente, una vez hechas, ¿no? Como cuando un mago te cuenta cómo está hecho el truco y dice, ¡ay, qué tontería! Pero suele costar un poco llegar a ellas, ¿no? Que es, ¿vale? Pues al final es eh, facturar tanta pasta al mes con tanto margen de beneficio. Vale, guay. Entonces, vamos a centrarnos en el objetivo y a olvidarnos de todo lo demás, a dejar de dar por sentado absolutamente ninguna de las cosas que en teoría deberías hacer para llegar a ello. Vale, vamos a aislarnos, a hacernos X preguntas, ¿no? Y anecdóticamente lo espectacular siempre son las respuestas, ¿no? Cómo lo hicimos en cada caso particular o cómo lo ha hecho el mago en cada caso particular. Lo importante son las preguntas que nos hicimos que nos permitieron llegar a esta respuesta a la que llegamos, como nos podían haber permitido llegar a muchas otras. Anecdóticamente, en este caso, lo que hicimos fue, partiendo de lo que tenía, que son congelados, pensar dónde estaba el problema en diseñar una propuesta de valor que la gente entendiera rápido. Entonces, anecdóticamente, aquí lo que hicimos fue diseñar menús semanales eh, en los que la gente entiende que va cada semana una vez a la tienda y por un precio que todas las semanas siempre es el mismo, lo que se lleva es las recetas para hacer todas las comidas y cenas de esa semana para todo su núcleo de convivencia, los ingredientes necesarios para elaborarlas
Porque empezamos, como se trataba de empezar ya, pues se trata de generar métricas, ¿no? Empezamos dando los congelados y un listado de los frescos adicionales. Como lo que ha hecho es conseguir crearse una lista de suscriptores, ahora da también los frescos, porque no ha tenido que pasar a estocar frescos, simplemente sabe que cada semana le vienen 70 personas a llevarse ese pack semanal. Se ha buscado, ¿qué voy a meter? ¿Una lechuga en la semana por persona? Pues se busca un proveedor de lechugas, dice Pepito, el lunes tráeme 70 lechugas, ¿no? Pero empezamos dando solamente los congelados y la lista de frescos. Vale. Un informe de cómo comiendo esas comidas y cenas toda tu familia va a ingerir todos los nutrientes que la Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir para estar bien alimentado y las recetas para hacerlo. Ya está. Entonces, ahora que le va guay, lo que vende son congelados. Antes que le iba, ni ha cambiado el local, ni ha cambiado. Antes que le iba fatal, lo que vendía eran Venga, congelados. congelado. Sin embargo, ahora diseñado una propuesta de valor concreta, que es que la gente ha entendido rápido que sabe cuánto se va a tener que gastar de comida en total cada semana. En un solo sitio seguro que resuelve, está seguro de que toda su familia está bien alimentada y la que yo pensaba que era anecdótica y molona y tal, pero que al final ha sido ser con diferencia la más potente, la gente también ha entendido que no tienen que pensar qué hacer de comida cada día. Entonces, ahora a esa persona, esa gran superficie comercial, le chupa un pie. A lo mejor mañana no, porque está claro la propuesta de valor que ella está ofreciendo, que la gran superficie comercial no está ofreciendo. Pero en este ejercicio particular acabamos ahí. Eso no es lo relevante. O sea, es lo chulo para que se vea y se, ¿no? Diga, pues esto al final qué genera, vale. Lo importante es qué preguntas nos hicimos que de forma ágil nos permitieran llegar a algo que pudiéramos poner a prueba y generar métricas de forma fácil, rápida y barata, generando una buena propuesta de valor y que sí supiéramos cómo ejecutar y que sí nos salía bien. Los números sí que decían que nos permitían llegar a ese objetivo que antes ella tenía claro porque era imposible. Y ya. O sea, yo me quedo con dos cosas porque además ya nos hemos pasado el tiempo. Uno, lo que tú Ya dices, me vais a entender. que se aleja normalmente de lo que son los servicios de consultoría, que es intentar hacer algo rápido, algo barato y que sea medible. Y sobre todo, me quedaría con que al final lo imposible es una ilusión. Juego de palabras, juego de Normalmente palabras. Lo- lo- pero es verdad, normalmente lo imposible nunca es el objetivo. Es la estrategia que estás dando por sentado que tienes que seguir para llevar al objetivo. Mira, ya, Además, si esto me, que, es que si además no me esto que, acuerdo, sigo Interesante. más. Y además esto que tú dices es no solamente, quiero decir, cuando inicias un negocio, al final es un poco ese es el inicio del negocio. O sea, es decir, voy a hacer algo sencillo, algo que pueda sacar a la calle, como tú decías, para ver si efectivamente la idea que yo tengo es una cosa que es vendible, que es transformable en un negocio. No antes de lo que tú decías, no antes de cambiar el local de ubicación, invertir no sé qué, no sé cuántos, para probablemente no solamente estar en la misma situación, sino mucho peor porque vas a arrastrar toda la inversión nueva que tienes que hacer. Pues la verdad es que es bastante ilustrativo y bastante didáctico el, bueno, pues el sistema que empleas, que además es que yo me quedaba con eso, primero que es una forma de derribar barreras para todo aquel que piensa que en su sector siempre se hacen las cosas igual, que llevo haciendo lo mismo, que todos mis competidores hacen lo mismo y sobre todo eso, que es lo que nos gusta también cuando intentamos en esta charla dar algún consejo, que sean siempre cosas que sean sencillas y que sean fáciles de aplicar, bueno, pues el sentido de lo que intentamos hacer. Y que Pues nos mira, pueden cinco creer o puntos no. para que sirva para Y que quedarse. nos... Adelante. Perdón, para que sirva a la gente para quedarse con alguien, si tuviera que decir una sola cosa, diría concreta el objetivo, antes de dar por sentado nada más, y luego lo demás. Fenomenal, fenomenal. Oye, muy, muy interesante, José María. Claro que sí, todo lo que nos has dejado. Ese caso real, ¿no? De cómo afrontar o cómo analizar esa parte, ¿no? De situación del negocio y que, como siempre decimos, Leopoldo, que nos pueden creer o no, pero que la información está ahí, que es lo más importante de todo. Efectivamente.
Fenomenal, pues oye, un lunes más, ya pasan las 6 de la tarde, por lo tanto, muchas gracias a los que nos han estado siguiendo. El lunes que viene más, mejor no lo sé, pero seguro que con mucho contenido y a José María de la Torre agradecerle que haya estado un ratito con nosotros. A vosotros, un placer. Hasta la siguiente, chao. Chao.